No cabe duda de que los cambios que tienen lugar en las plantas, cada estación del año le dan belleza a los lugares donde vivimos, ¿verdad? Y no dejan de ser visibles aún para el más distraído. Eh, ¿Cuántos de nosotros realmente quiere vivir sin las plantas que nos rodean? Incluyendo los jardines, los bosques, los distintos montes, praderas, la montaña, ¿verdad? Que se encuentran en nuestros pueblos y en las ciudades grandes. Y toda esa vegetación nativa y silvestre que nos rodea todos los días de nuestras vidas dan forma y sin que le prestemos atención a gran parte de nuestra historia como individuos, como comunidades o como especies. Y gracias a las comunidades creadas por las plantas existen lugares para divertirnos y relajarnos, como los lugares para pescar, cazar, caminar, correr, jugar o solo que usamos para observar en la naturaleza. Las plantas son componentes importantes en el ciclo de agua y ellas contribuyen a distribuirla y purificarla, moviendo el agua del suelo a la atmósfera en procesos llamados transpiración. Y también en muchos lugares pueden llegar a evitar, ¿verdad?, inundaciones al captar y contener grandes volúmenes de agua, como por ejemplo los humedales. Pero en adición a todo esto, ¿verdad?, ellas también construyen y preservan los suelos. El suelo, que es tan importante para la agricultura, fue producto de la degradación de la materia orgánica, que en su mayor porcentaje proviene de las plantas que mueren y luego se degradan, contribuyendo, ¿verdad?, de forma a hacerlo más rico en nutrientes. En adición, ¿verdad?, aunque a los humanos no nos da mucho beneficio, no hay duda de que el mayor beneficio es que las plantas son los hogares de millones de organismos y son también su fuente de alimento. Y en adición a eso, ellas ayudan, eh, almacenan carbono y aunque nunca te has percatado, desde que naciste han estado ayudando a capturar y almacenar dióxido de carbono producido por la quema de combustibles fósiles en la atmósfera. Y el dióxido de carbono es la causa del cambio en el clima que se ha documentado recientemente en el planeta y cuando hablo recientemente en los últimos 10, 15 años. Y este cambio en el clima se le ha llamado, ¿verdad?, influencia antropogénica sobre el clima. La deforestación que ocurre todos los días está desencadenando, ¿verdad?, que la captura de carbono por las plantas disminuya rápidamente y drásticamente. Las plantas han moldeado nuestra historia y quizá lo más difícil de creer es que muchas plantas han contribuido y cambiado la historia de las civilizaciones humanas. Por ejemplo, el cacao, ¿verdad?, donde surge el chocolate, ha pasado de ser una comida exclusiva de los reyes que gobernaban en México prehistóricamente, hace cientos de años, a ser uno de los dulces más caros y más exquisitos. Y con esto también ha ayudado a países y empresas a, a prosperar económicamente. De hecho, el cacao de Puerto Rico es considerado uno de los mejores en el mundo. El trigo ha permitido a que gracias a su alto rendimiento, hacer comunidades enteras sobrevivan, ¿verdad?, en toda la historia humana. La pimienta impulsó la era de la explosión en Europa. La quinina ha protegido a millones de seres humanos contra la malaria y ayudó a muchos colonizadores a sobrevivir en lugares donde era común. Así que vamos a estar viendo en este módulo, ¿verdad?, distintos usos que se le pueden dar a las plantas o los usos más comunes que se le dan a las plantas como tal. Ahora, ¿por qué las plantas son importantes? La importancia de las plantas recae sobre la fotosíntesis que sustenta la vida en la tierra. Pero las plantas son nuestra principal fuente de alimento, ¿verdad? Las plantas tienen usos medicinales, ¿ok? Las plantas nos proveen alimentos energéticos, como lo puede ser el cacao, como lo puede ser la cafeína. Nos proveen fibras de algodón, ¿verdad?, para distintos textiles. Nos proveen granos, ¿verdad?, que son esenciales como fuente energética, como carbohidratos. ¿Okay? Las plantas nos proveen espacios bonitos y espacios enriquecidos con oxígeno. Nos proporcionan combustibles, cobijos, productos de papel. La biología de la conservación es el área de la investigación más compleja que hay,
¿verdad? Dentro de lo que es el mundo de las plantas, y la biotecnología busca desarrollar nuevos productos a partir de las plantas todo el tiempo. Vamos a estar viendo ahora, ¿verdad? Algunos de estos usos con un poco más detalle. Básicamente todo lo que comemos viene de forma directa o indirecta del reino vegetal, el reino de las plantas, ¿verdad? Incluso muchos de los animales que nosotros comemos como carnívoros, en la mayoría de los casos se alimentan de plantas también. Desde la aparición de los seres humanos en la Tierra, se calcula que aproximadamente unas 7.000 especies de plantas más o menos han sido utilizadas como alimento, aunque hoy día sabemos que solo aproximadamente unas 200 de estas están domesticadas, ¿verdad? Y cuando hablamos de domesticación, estamos hablando de aquellas plantas que se han mejorado genéticamente o que se han seleccionado de forma indirecta en el campo como aptos para consumo humano como tal. Y 12 de estas son imprescindibles para las distintas sociedades, ¿verdad? Entre ellas el arroz, la batata, la papa, la caña de azúcar, los distintos granos, el maíz, el plátano, el guineo, el sorgo, la soya, el trigo, la yuca, ¿verdad? Y estos alimentos que son imprescindibles alimentan el 75% de la población de humanos en el planeta. Las plantas nos dan frutas, nos dan vegetales, nos dan semillas y nos dan flores, ¿verdad? Así que de las raíces como la papa, como el rábano, como la remolacha, la zanahoria, entre otros, ¿verdad? Las semillas de algunas plantas provienen de, por ejemplo, la almendra, las distintas nueces, el arroz, el trigo, el sorgo, entre otras semillas que también consumimos, ¿está bien? Como lo son las fabáceas, los granos. De las hojas y los tallos, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros comemos lo que es el celery, nosotros comemos lechuga, nosotros comemos distintos vegetales y distintas ensaladas, ¿verdad? Que son a base de hojas y de tallos también. Nosotros también comemos distintos frutos como lo es el mango, como lo es la manzana, como lo es la pera, como lo es la uva, como lo es la fresa, entre distintos frutos tropicales también, ¿verdad? Como lo puede ser la guanábana, como lo puede ser el mamey, entre otros frutos tropicales que nos gustan, ¿verdad? Caen dentro de lo que son los alimentos que las plantas también nos pueden proveer. No nos podemos olvidar de la madera, ¿verdad? Que surge de las plantas leñosas y quizás el material más usado y versátil de todos los que usamos los seres humanos. Nos sirve para hacer fuegos, instrumentos musicales, muebles, barcos y hasta casas. En cambio, las fibras de muchas plantas se usan para hacer papel, ropa, cuerdas, sogas. Pero si miramos lo que es la madera básicamente es sumamente versátil, la utilizan todas las culturas de distintas formas y algunas plantas que se utilizan para madera, el eucalipto, el bambú, el roble, el cedro, ¿verdad? Básicamente cualquier árbol allá afuera nos sirve como una fuente de madera para crear muebles y para crear otros útiles que nosotros utilizamos a diario. En cambio, como ya les mencioné, las fibras de muchas plantas se usan para hacer papel, ropa, sogas, ¿verdad? Entre otras. Y esas fibras también pueden estar como carbohidratos indigestibles, ¿verdad? Que incluyen la celulosa, o mejor dicho, las encontramos como carbohidratos indigestibles que incluyen la celulosa, perdón, es similar al almidón en forma, pero difiere en que no se puede digerir para los seres humanos. Por lo tanto, lo utilizamos de otra forma, lo utilizamos para hacer papel y subproductos de papel, para hacer las distintas sogas o cuerdas, ¿verdad? Como nosotros le llamemos. Pero algunas plantas, ¿verdad? Estas fibras tienden a ser largas y finas. En otras, estas fibras tienden a ser bien cortas, ¿verdad? Y poco útiles para nosotros, pero siempre tratamos de combinarlas para poder llevar a cabo los usos que nosotros los distintos o variados usos que nosotros le podamos dar.
El algodón por mucho tiempo ha vestido a millones de seres humanos desde su descubrimiento. Así que el algodón tiene una importancia sumamente importante. La planta de algodón, de ahí se extrae fibras para textiles, que básicamente es lo que nos viste a nosotros, lo que viste nuestras camas, lo que nos ayuda a secarnos, ¿verdad? Entre muchos otros útiles que le podemos dar a este algodón como tal. ¿Sabías que aproximadamente un cuarto de las medicinas que consumimos provienen directamente de derivados de las plantas, ¿verdad? Y ya hoy día se está tratando de aumentar ese un cuarto de las medicinas, se está tratando que las medicinas sean los más naturales posibles, pero aproximadamente un cuarto de las medicinas que ya se consumen provienen directamente de derivados de plantas. Además, 4 de cada 5 personas que viven en el planeta usan las plantas para curarse de forma natural, ¿verdad? Las utilizan de forma directa como plantas medicinales. Y dentro de esos, hay usos tradicionales también, ¿verdad? Aún existen muchos nuevos y futuros descubrimientos de medicinas, ¿verdad? Medicinas nuevas, innovadoras. Y de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la llamada FAO, cerca de 53.000 plantas con flores se usan como medicinas en el mundo. Algunos medicamentos que se originan de plantas, por ejemplo, el alcohol, eh, se produce, ¿verdad?, de almidón. En las civilizaciones iniciales se sacaba alcohol de las plantas almidonadas para uso, para tomar, ¿verdad?, como un preservante, pero también como un agente esterilizante. Quinina de las plantas, de la corteza de las plantas, ayuda a prevenir la malaria. La morfina, la codeína y la cocaína son utilizados localmente como anestésicos, ¿verdad? Y tienen otros propósitos y tienen unos side effects, lo que son los efectos secundarios, ¿verdad? La ditoxina de la planta foxglove se ha utilizado para regular los latidos del corazón. La cafeína en las plantas es importante como un estimulante para distintos seres humanos. La nicotina y delta 9-THC, ¿verdad? Son importantes como drogas recreacionales. Y probablemente hay muchas más medicinas naturales allá afuera, ¿verdad? De las que no conocemos. Y por eso se están estudiando grandemente lo que son los bosques tropicales, ¿verdad? En busca de estos nuevos agentes medicinales que se puedan utilizar dentro de lo que es la medicina moderna. Las plantas también nos dan el llamado látex, ¿verdad? Lo que es el árbol de goma en los trópicos. Básicamente mezcla lo que es el sap, ¿verdad? Que sabemos que el sap viene siendo la savia, todo ese conjunto de material que se conduce en la planta, desde lo que son los productos fotosintéticos hasta el agua y los minerales. Así que ese látex que produce el árbol de goma, básicamente es el que se utiliza para hacer las llamadas gomas o lo que llaman el rubber, ¿verdad? Y distinta de ese látex tiene distintos usos hoy día. Hay plantas que nos dan goma como lo es la acacia o las plantas de gomas, como le llaman, ¿verdad? De ahí surgen lo que son las liguillas, de ahí surgen lo que es la goma de borrar que utilizan en las escuelas. Y del látex básicamente se hacen correas, se hacen las llantas de los carros, se hacen básicamente todo eso, la mayoría de los productos que nosotros utilizamos que tienen el llamado fiberglass o los que tienen el llamado PVC, todo eso utiliza látex. ¿Okay? Así que nosotros no podemos decir que no necesitamos planta porque hasta la computadora que nosotros utilizamos está hecha de productos o subproductos de plantas, incluido el látex. Tenemos también aquellas plantas que producen aceites, ¿verdad? Estos aceites las plantas pueden producirlo a través de sus semillas, ¿verdad? Donde son semillas con un alto contenido de aceites o grasas, como lo puede ser la canola, como lo puede ser el maíz,
como lo puede ser la misma soya, ¿verdad? Entre otras plantas que pueden producir aceites en grandes cantidades en sus semillas. El aceite que utilizamos para cocinar tiene varios usos y ese aceite sale usualmente de maíz o de canola, pero viene aceite también que sale de las distintos nueces y viene aceite que sale del maní también. El aceite de girasol, el aceite de coco, el aceite de mostaza, también se utiliza para cocinar y tienen otros usos para el cabello y la piel. El aceite de almendra y el aceite de coco también se utilizan para el pelo, ¿verdad? Y para curar o condicionar distintas condiciones de la piel. Así que las plantas nos producen aceite y esos aceites le tenemos un sinnúmero de usos, ¿verdad? Entre los usos que tiene para la industria de cosméticos también. A todos nos gusta bañarnos con un buen jabón, a todos nos gusta perfumarnos, a todos nos gusta oler bien, a todos nos gusta que el sitio donde estemos, ya sea trabajando, viviendo, durmiendo, huela bien, huela exquisito, ¿verdad? Así que, y que la comida que nosotros estemos consumiendo que tenga un sabor rico, ¿verdad? O amplio. Y esos sabores y esas fragancias todos provienen de plantas y usualmente vienen de aceites esenciales. Y esos aceites esenciales pueden estar en las hojas, pueden estar en las raíces, pueden estar en los troncos, pueden estar en las flores, en las cáscaras de los frutos, pueden estar básicamente en cualquier parte del cuerpo de la planta. Así que las plantas nos proveen un sinnúmero, una variedad increíble de aceites esenciales. Aparte, ¿verdad? De los usos decorativos que le podemos dar a las flores, por ejemplo, las flores de jazmín, a las rosas, ¿verdad? Que, que tienen o emiten olores también, además de hacer el espacio bonito. Y también que de las flores surgen los llamados perfumes que nosotros utilizamos. Observen esta imagen. Miren esto. Esto es lo que se conoce como el pitch, ¿verdad? El pitch es un tipo de resina, lo tienen los pinos. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha abrazado un pino o se ha pegado a un pino y ha frotado sus manos contra el tronco del pino, contra la rama o contra las hojas? Si no lo ha hecho, mi sugerencia es que vaya y abrace un pino en algún momento en la semana o durante el día, ¿verdad? Para que se dé cuenta de lo que le estoy hablando. Usted coge un pino y usted frota sus manos en el tronco de ese pino y después se frota las manos una con otra, usted va a sentir como que resbaloso o suave, como encerado las manos, ¿verdad? Esas son las resinas, lo que llaman pitch and resins, ¿verdad? Que producen la gran mayoría de las gimnospermas, ¿está bien? Esas resinas y ese pitch, ¿verdad? No hay una traducción directa para el español para la palabra pitch, pero son básicamente lo mismo, ¿verdad? La diferencia es bien poca, pero se utilizan mucho para recubrir, se utilizan para recubrir las maderas y hacerlas resistentes a agua, se utilizan para recubrir distintas estructuras para hacerlas impermeables, se utilizan para el desarrollo de las maderas de los barcos, ¿verdad? Se utilizan para las casas de madera en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Si ponemos Estados Unidos como un ejemplo, pero puede ver toda Europa, la parte norte de Europa, lo que es Rusia, lo que es Canadá, lo que es la parte sur de Sudamérica. Aquellas casas hechas, lo que llaman log houses, ¿verdad? Hechas en madera que se hacen a las orillas de ríos o de cuerpos de agua y que están gran parte del tiempo con nieve. Esas casas usualmente, si no se recubren con estas resinas, usualmente se pudren con facilidad. ¿Por qué? Por la alta humedad a la que está expuesta esa casa, ¿verdad? O esa madera de la que está hecha esa casa. Por lo tanto, las resinas son sumamente importantes. ¿Okay? Estas resinas también se utilizan para recubrir zapatos, lo que son los textiles de los zapatos, para hacerlos impermeables al agua. Estas son las resinas también con las que se recubren las sombrillas, para hacerlas impermeables al agua. ¿Está bien? Así que distintas fibras se recubren con estas resinas para hacerlas impermeables. No debemos olvidar que los humanos somos consumidores insaciables de energía. Y aunque parezca increíble, las plantas son para casi la mitad de la población del planeta el principal combustible de sus casas para cocinar y tener calor. La madera que se produce, la madera que produce muchos de los árboles, a lo
a los rastrojos de las plantas secas, ¿verdad? Se usa para hacer fuego en millones de los hogares del planeta, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos la leña o lo que nosotros llamamos las ramas secas, ¿verdad? Las utilizamos como leña o para generar calor o para generar fuego o para cocinar, ¿verdad? En algunos sitios, y todavía hay sitios, hay países donde se cocina con leña, donde lo que utilizan son fogones internos o externos, ¿verdad? Para poder cocinar, ¿verdad? De una forma de combustible como tal. Pero también tenemos que muchas de las plantas que han muerto a través de los años, de los siglos, básicamente forman lo que se conoce como un gas natural, ¿verdad? El metano, que es parte de ello. También algunas plantas, ¿verdad? Forman lo que son los fossil fuels, que son el petróleo, el llamado petróleo que nosotros sacamos, y el aceite crudo, ¿verdad? Se utiliza como una fuente de energía. De ahí viene que nuestros carros utilicen gasolina o utilicen diésel o utilicen los demás tipos de combustibles que hay hoy día, ¿verdad? Para poder prender nuestros carros, para prender las plantas eléctricas, para prender muchos enseres, muchos equipos. De ahí viene que el mismo energía eléctrica utilice estos combustibles, ¿verdad? Para generar energía en muchos países, aunque otros lo están haciendo de una forma más verde, más natural. Pero de estas fuentes de energía, ¿verdad? También salen muchos de los plásticos que nosotros utilizamos. Así que lo que son las llantas de los carros, lo que son los volantes de los carros, lo que es la pintura, lo que es lo que nosotros llamamos el PVC, lo que recubre nuestros celulares, lo que tiene la suela de nuestros zapatos, los distintos textiles, todo eso sale de las plantas, ¿verdad? Y son derivados de plantas. Así que las plantas son sumamente importantes por esa y muchas otras razones. No se nos puede quedar, ¿verdad? Que las plantas sirven como composta, ¿verdad? Lo que dicen manure from plants. Manure son desperdicios de las plantas. Y los desperdicios de las plantas, si usted alguna vez ha pasado por una finca agrícola, los agricultores cuando cosechan, cuando terminan de cosechar, todo lo que quedó en el predio, le pasan una máquina, lo tritura y mueven el suelo, lo mueven, el suelo de abajo hacia arriba, arriba hacia abajo. Básicamente esos desperdicios de las plantas, después de un rato, se va a descomponer y va a enriquecer esos suelos. Y es una forma de reciclar los nutrientes en el campo agrícola de forma natural, sin tener que recurrir a estar enmendándolos con químicos artificiales o sin tener que estar añadiéndole demasiados químicos artificiales y de esa forma preservar no solo la calidad y la nutrición de esos suelos, sino también la calidad del planeta, los cuerpos de agua, del mismo suelo, de la contaminación de los suelos por estos químicos. Así que el uso de las plantas para enriquecer los suelos y para limpiar los contaminantes de los suelos también son sumamente importantes. Pero las plantas también se pueden utilizar como por un proceso conocido como biorremediación, donde básicamente, por ejemplo, ¿verdad? Tienen el recao. Se dice que usted puede consumir recao siempre y cuando ese recao usted lo siembra en su casa en un área determinada. Pero lo que se conoce como un recao silvestre, el recao que se encuentra metido en los bosques, en distintos terrenos, que no son aquellos que están alrededor de su casa, es un recao que no se debería de utilizar, porque el recao almacena metales pesados como lo puede ser el mercurio en sus hojas. Se ha utilizado, por ejemplo, el girasol para remover material radioactivo de cuerpos de agua, por ejemplo, Chernobyl. Aquellos que conocen el incidente nuclear de Chernobyl, ese incidente nuclear contaminó los cuerpos de agua y por muchos años ya se ha estado utilizando el girasol para remover contaminantes radioactivos de los cuerpos de agua, que el girasol tiene una capacidad increíble de absorber y almacenar material radioactivo en sus tejidos. Y así hay un sinnúmero de plantas que se pueden utilizar para limpiar los distintos contaminantes de los suelos como biorremediadores. ¿Está bien? Así que, y luego simplemente se toman estas plantas que se utilizaron como biorremediadores y las distintas industrias químicas, en vez de producir más químicos, simplemente reciclan el químico que está en estas plantas que se pudo absorber con ellas.
El oxígeno que respiramos todos los días es un producto de uno de los procesos bioquímicos más fascinantes y misteriosos que ocurre en la naturaleza, ¿verdad? Y que se da todos los días dentro de las hojas y que es conocido comúnmente como fotosíntesis. En este proceso, las hojas, con ayuda de sus cloroplastos, capturan la luz y específicamente las ondas azules y rojas y reflejar las ondas verdes. Por eso vemos a las plantas de ese color. Y la luz se transforma por medio de complejos procesos químicos en azúcar que usan como alimento y como residuos generan oxígeno, que es lo que nos liberan a nosotros porque las plantas no utilizan oxígeno, las plantas utilizan CO2. Y muchos científicos opinan que sin la aparición de la fotosíntesis hace millones de años no existiría oxígeno y por ende, ¿verdad? Tampoco la vida. Por lo menos la vida tal y como nosotros la conocemos aquí, en este planeta, en el planeta Tierra. Así que todo gracias a la ayuda de estos primeros organismos fotosintéticos y de los cuales muchos fueron plantas, es que nosotros podemos decir que tenemos vida hoy día y que existen los llamados organismos vivos. Hoy día, dada la destrucción o la deforestación, ¿verdad? Se está recurriendo a hacer los llamados techos verdes como este que tienen aquí, ¿verdad? Estos son los llamados techos verdes y en ciudades grandes como Nueva York, como Los Ángeles, se están utilizando mucho estos techos verdes y los llamados parques urbanos. ¿Okay? Los parques urbanos, grandes extensiones de terrenos en el centro de las ciudades grandes que se están utilizando para o como parques urbanos donde se siembran un sinnúmero de árboles y la gente puede recrearse, pero que también ayuda a enfriar el ambiente en esas zonas urbanas. Y se tratan de preservar áreas enormes alrededor de estas ciudades grandes, ¿verdad? Para ayudar a mantener el aire lo más limpio posible. A modo de resumen, ¿verdad? Las plantas son nuestro recurso más importante de gasolina para el carro. Son la grasa que básicamente ayuda al mantenimiento de los ejes de nuestros carros también y de los distintos equipos electrónicos. Son la fuente importante de aceite que se utiliza para calentar los distintos hogares que están en lugares fríos. Son nuestra principal fuente de energía eléctrica. El aceite que se extrae de las plantas básicamente es el recurso que se utiliza para la confección de plásticos en nuestro teléfono, en nuestras computadoras, en nuestros carros, en nuestras casas, para la suela de nuestros zapatos, entre otros, incluida la computadora. Nos proveen energía para poder refinar y poder moldear los distintos metales, como lo puede ser el área de la joyería, la maquinaria, lo que son las uñas, lo que son los destornilladores, lo que son las planchas de aluminio, lo que son los cables de cobre, ¿verdad? Todo eso que se utiliza para manejar y moldear sale de las plantas. Y no podemos olvidarnos, ¿verdad? Que los textiles, como lo puede ser el poliéster, se alce o sale de lo que son los combustibles fósiles y se derivan de plantas de forma directa o indirecta.